Estrategias y mejores prácticas en la toma de muestra de tamiz neonatal y sangre venosa. Demos un fuerte aplauso, por favor, al químico Asael Abisbat Montes Ramírez, y a la química Cristian Alejandra Escobedo Barroso. Muy bien, se están preparando y bueno, vamos a retomar un poquito. Creo que a lo largo de estas dos ponencias hemos visto todo lo enriquecedor que es el avance científico y tecnológico, nuevas pruebas de laboratorio, anti-PCPT, que no tiene un reconocimiento sobre las guías, pero no es limitativo, pruebas que van siendo fundamental en el avance de la medicina. Y del otro lado tenemos el tema de la calidad, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta seleccionar laboratorios clínicos que cuenten con trazabilidad metrológica, que cuenten con aseguramiento de la calidad y tener siempre en cuenta que con Microtech tienen todo esto. Y me parece que está llegando la ponente, entonces ahora sí, vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Les voy presentando, es la química Cristian Alejandra Escobedo Barroso. Ella es maestra en Ciencias de Biomedicina y Biotecnología. Es químico, bacteriólogo, parasitólogo de formación por el Instituto Nacional Politécnico y se desempeña actualmente como un asistente investigador en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Fue encargada de la elaboración y revisión y conducción de protocolos de investigación básica en el Laboratorio de Bacteriología Intestinal, empleando técnicas de microbiología convencional, producción de proteínas recombinantes y anticuerpos policlonales, mediante las técnicas de biotecnología molecular y genética microbiana. Por favor, brindémosle un último aplauso, ya está acercándose al estrado. Sí. Ya tenemos el clic. Claro que sí. Muchas gracias. Sí. Estamos listos, ¿verdad? Ok. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya les hablaron un poquito de mí. Nuevamente, Cristian Escobedo a sus órdenes. Actualmente soy consultor clínico para Becton Dickinson y estoy precisamente encargada de toda la parte de fase preanalítica, con respecto a capacitación, talleres e incluso llevar a cabo ciertos protocolos de investigación para hacer ciertas mejoras a nivel nacional. ¿Okay? Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a hablar el día de hoy acerca de las estrategias precisamente para mejorar la práctica en toma de muestra sanguínea venosa y toma de muestra sanguínea capilar, específicamente hablando para tamiz neonatal. Entonces, en un ratito más se va a incorporar conmigo mi compañero Asael. Él es químico y bueno, también nos va a estar hablando un poquito acerca de estas prácticas o de estas mejoras, ¿ok? Si hay alguna duda, por favor, si tenemos tiempo, me gustaría que al final pudiéramos resolver esas dudas para irnos de corrido con la presentación. Entonces, ¿qué vamos a ver en el temario del día de hoy? Vamos a hablar acerca de la nueva actualización, que es el estándar de CLSI PRE-02. Esta es la actualización que recién se lanzó en enero, precisamente para llevar a cabo la estandarización del procedimiento de venopunción. Posteriormente vamos a hablar acerca del proceso ya per se de venopunción, en el cual vamos a abordar la preparación del paciente, el proceso como tal de venopunción, el manejo, el adecuado manejo de las muestras sanguíneas una vez que yo obtuve mi espécimen sanguíneo. Y por último vamos a hablar del estándar CLSI-NBC SC01A6, la versión 6, que precisamente habla acerca de cómo llevar a cabo la recolección de muestra capilar para tamiz neonatal y los buenos estándares en la calidad de esta muestra, ¿ok? Entonces, este estándar, como preámbulo es importante pues mencionar que precisamente hoy en día los lineamientos internacionales que nos permiten en el laboratorio clínico mantener estandarizado y mantener controlado el procedimiento de toma de muestra sanguínea, esos estándares son los estándares que emite el CLSI, que por sus siglas en inglés son los estándares de laboratorios, ¿ok? Entonces, hasta diciembre del año pasado teníamos que la guía que hablaba precisamente de este estándar era la guía GP41.
en enero del presente año se lanza esta estandarización o esta actualización, perdón, en la cual vamos a ver que existen ciertas actualizaciones con respecto al procedimiento de venopunción, pero más allá de las actualizaciones que pudiera emitir este estándar, lo que hicieron los expertos es actualizar la bibliografía. Eso nos permite precisamente como laboratorio clínico pues asegurar que los procedimientos que realizamos con respecto a la toma de muestras son actuales y están precisamente en un estándar a nivel mundial para poder hacer mejoras en el procedimiento de toma. ¿Cuáles son los aspectos que va a estar considerando este estándar? Van a ser las condiciones del paciente, la selección del sitio de punción, la selección adecuada de los dispositivos para realizar este procedimiento, el mantener una técnica estandarizada de acuerdo a cada institución de salud o a cada laboratorio clínico y, por supuesto, que estima también la eliminación de los residuos. ¿Qué pasa de manera muy breve con el proceso de venopunción con el paciente? Para la preparación del mismo, nos dice CLSI que es muy importante tomar en cuenta la comunicación que vamos a tener, el primer acercamiento que vamos a tener con nuestros pacientes, porque precisamente al mantener una comunicación empática que genere confianza con los pacientes, nos va a permitir explorar adecuadamente el vaso sanguíneo que yo como flebotomista voy a puncionar. En esta comunicación empática que genere confianza, pues es muy importante que el trabajador de la salud se presente y le diga de manera muy breve, en unos cuantos segundos, a mi paciente cómo va a llevar a cabo el procedimiento de venopunción y en qué consta ese procedimiento. Porque es un procedimiento que para ciertos pacientes o para ciertos individuos pudiera ser un procedimiento sumamente invasivo y doloroso. Por lo tanto, pues eso genera mucho estrés en mi paciente. Y está demostrado bajo estos estándares, bajo evidencia científica, que ese estrés que se genera en mi paciente me va a limitar un poquito precisamente ese procedimiento de venopunción. Además de esto, pues en la preparación de mi paciente nos dice CLSI que va a ser muy importante llevar a cabo la identificación de mi paciente, tomando en cuenta 2 datos mínimos necesarios: el nombre completo de mi paciente y la fecha de nacimiento del mismo, que esos son datos forzosos que debemos tomar en cuenta, e incluso esta nueva actualización de la guía CLSI PRE-02 nos habla ya de que de manera obligada, en la medida de lo posible, debemos implementar el contar con una identificación oficial de mi paciente para asegurarnos de la trazabilidad del mismo. Además de eso, es muy importante que esa identificación se realice empleando preguntas abiertas hacia mi paciente con la finalidad de no tener sesgada una respuesta de solamente sí o no. Recordemos que cuando los pacientes llegan a mi cubículo de toma de muestra, pues muchas veces pueden llegar desorientados o incluso en el caso de pacientes adultos, pacientes de la tercera edad, muchas veces llegan a perder un poco la capacidad auditiva. Entonces, si nosotros condicionamos al paciente a decirle, ¿es usted el paciente Manuel Sánchez González? A veces el paciente no escucha, está desorientado, está confundido y solamente dice sí o no sin entender o sin escuchar la pregunta tal cual. Y eso genera, por supuesto, que confusión y mala identificación de los pacientes, ¿no? Entonces, eso es un aspecto muy importante. Incluso los expertos del CLSI mencionan que uno de los principales errores preanalíticos que ocurre durante la venopunción precisamente es la mala identificación de los pacientes, ¿no? Y eso es, sin duda alguna, un aspecto crítico. Y bueno, pues en la preparación del paciente también un aspecto muy importante es tomar en cuenta que el posicionamiento del paciente es clave, no solamente para el bienestar y la seguridad del paciente, sino también para el bienestar y la comodidad del flebotomista. El tener este tipo de sillas de seguridad, como lo llama tal cual el estándar de CLSI, permite, como lo vemos en la imagen, que el flebotomista tenga el acceso completo al brazo que va a puncionar y permite además que ese brazo se encuentre completamente de forma descendente, completamente estirado y de forma descendente para que el flujo sanguíneo sea lo más constante posible y podamos obtener una muestra sanguínea ideal con la suficiente calidad analítica, hablando en cuestiones de volumen y hablando en cuestiones de evitar el riesgo de que se embolice la muestra por una mala toma. Entonces es muy importante tomar en cuenta esos aspectos. Este procedimiento de venopunción, pues como les decía, CLSI nos habla acerca de que debemos llevar a cabo un flujo estandarizado en cada una de las áreas de toma de muestra. Si nosotros tenemos la oportunidad de ver esta guía, este estándar, vamos a ver que el procedimiento de venopunción lo divide en 12 pasos, CLSI como tal.
No colocamos incluso esos 12 pasos porque vamos a ver cuando leemos o interpretamos esta guía, vamos a ver que esos 12 pasos se van a implementar de acuerdo a las necesidades de cada laboratorio clínico. No necesariamente se tienen que llevar a cabo los 12 pasos para mantener un buen estándar. Cada uno de esos pasos va a ser implementado siempre y cuando las necesidades de mis pacientes o de mi tipo de hospital o de laboratorio clínico lo necesite, ¿no? Entonces, al no ser una guía normativa oficial mexicana, pues no estamos obligados a seguir cada uno de esos pasos, pero sí son recomendaciones que nos ayudan a implementar mejoras. Y como lo sabemos, bajo una recomendación, yo solamente voy a implementar aquellas que me van a ayudar precisamente a estandarizar de manera adecuada mi procedimiento con base a mis necesidades. Pero de manera general, pues debemos tomar en cuenta que sí o sí cada laboratorio clínico debe pensar en implementar cada uno de estos procesos. En primer lugar, reunir todo el material necesario en el área de toma para asegurarnos de que precisamente cuando voy a realizar la exploración de mi paciente, yo cuente con todos los insumos para poder llevar a cabo un procedimiento lo más limpio posible y lo más estandarizado posible. Se debe de tomar en cuenta la selección del sitio de punción bajo ciertos estándares que vamos a ir mencionando más adelante. Se selecciona la vena una vez que yo ya tengo identificado el sitio anatómico de acuerdo a las recomendaciones de CLSI. Muy importante, nos dice CLSI que la colocación de guantes es crucial como principal equipo de protección personal para reducir los riesgos de bioseguridad que este tipo de procedimientos implica. Se lleva a cabo la desinfección del sitio, que también vamos a ir viendo cómo se lleva este procedimiento. Se inserta la aguja de acuerdo a ciertos estándares y ciertas características fisiológicas de mi paciente. Y ya de ahí pues llevamos a cabo la recolección del espécimen sanguíneo, dependiendo del tipo de insumo que yo voy a utilizar, ¿no? Y ahorita nos van a hablar acerca de esto. Y pues ya por último, muy importante, debemos tomar en cuenta un procedimiento también completamente estandarizado y seguro para llevar a cabo la eliminación de cada uno de los residuos. Hay que recordar que para este procedimiento pues utilizamos punzocortantes. Entonces es muy importante implementar la eliminación de esos punzocortantes de acuerdo a las normas nacionales y también de acuerdo a la norma de bioseguridad que emite la Organización Mundial de la Salud. Ambas son complementarias y es importante pues llevarlo a cabo de manera adecuada. Entonces, mi compañero Asael nos va a ir hablando acerca de cada uno de estos aspectos. Buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Y pues bueno, vamos a seguir platicando acerca de este proceso de venopunción. Yo soy muy preguntón, entonces voy a preguntar acerca de... ¿Ustedes han tomado una muestra? ¿Sí? Todos hemos tomado una muestra. ¿Cuál es el orden de llenado de los tubos? ¿Cuál va primero? Creo que se estaría tomando el hemocultivo. Ok. Después, tubo azul, luego rojo, oro y al final lila. Bueno, sabemos de que existen otros tubos. Perfecto. Y una vez que tienen su muestra, ¿cuántas veces se homogeniza un tubo? Ok, dependiendo del tubo, de 3 a 4, 8, escuché muchos números, está bien, y también es una jornada académica, ¿no? También se trata de aprender un poco más y lo que decía en sesiones anteriores, la estandarización, ¿ok? Muy bien. ¿Qué nos dice la CLSI? Esta fue un pre, ahorita vamos a pasar al orden de llenado de los tubos, pero esto, lo que nos dice la CLSI es de que existen dos sitios de punción, ¿ok? Que es la fosa y el dorso de la mano. No es como, ay, pues se le nota una vena en la frente, lo vamos a sacar de la frente. No, solo la CLSI indica esos sitios para evitar que alguna complicación, ¿de acuerdo? Entonces, sitios no recomendados, fístulas, arterias, cuando le hacen cuando tiene cáncer de mama, también toda esa parte hay que considerarla, ¿de acuerdo? Porque nos puede traer complicaciones. En el caso de cuando tuvo una extirpación, el lado de la mastectomía hay que requerir autorización. No es como autorización del paciente, sino también del médico, ¿vale? Muy bien. Los dos sitios que les comentaba. ¿Y qué tenemos que checar? La dirección de la vena, la profundidad de la vena y el calibre. Ahora sí que cuando van a tomar una muestra, ¿qué calibre ocupan de aguja? 16, ok. ¿Otro calibre de aguja?
21. ¿Cuál más? Ok, pacientes de acceso venoso difícil. Ok. Vamos a conocer qué es un paciente de acceso venoso difícil también. Pero ya en el momento de la toma de la muestra, ¿qué tenemos que hacer primero? Lo que mencionó mi compañera, se tiene que hacer la asepsia, ¿no? La asepsia del centro a la periferia una sola vez, no es del centro a la periferia y luego regresamos. No, del centro a la periferia y se acabó, ¿de acuerdo? Hay que permitir que se seque el antiséptico, se recomienda que se utilice alcohol isopropílico al 70%, ¿de acuerdo? La inserción de la aguja tiene que ser en un ángulo de 30 grados o menos. Eso es lo que indican las guías. Muchas veces cuando llego a hacer esta pregunta de ¿en qué ángulo se mete una aguja? Dicen 45. Quizás uno lo puede percibir de esa forma, pero realmente yo creo que cuando lo hacemos día a día, el ángulo siempre va a ser de 30 grados o menos. También va a depender de qué tan superficial esté la vena. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Perfecto. Lo que les decía, el orden de llenado de los tubos. Muy bien, primero van los hemocultivos, después el tubo azul, tubo amarillo, tubo rojo. Tenemos otros tubos de otros colores, como lo es el naranja, el verde, y hasta abajo se encuentra el de EDTA, ¿de acuerdo? Este es el orden correcto de llenado, y les preguntaba, ¿cuántas veces se debe de homogenizar? En algunas ocasiones he preguntado, ¿la botella de hemocultivos se homogeniza? Unos me dicen sí, otros me dicen no. Está bien, solo que se recomienda que se homogenice 5 veces, ¿de acuerdo? Después está el tubo azul que se homogeniza de 3 a 4 veces, el que tiene gel separador son 5 veces, el tubo rojo de 8 a 10, al igual que el tubo lila, ¿ok? Muy bien, las homogenizaciones deben de ser completas. Estas homogenizaciones son inversiones, no son agitaciones, ¿de acuerdo? Muy bien, tómenle fotos si gustan, no pasa nada. De acuerdo, entonces el retiro y la eliminación de la aguja conocen estos dispositivos que cuentan con un broche de seguridad, se llama aguja eclipse, y es pues para eso, ¿no? Evitar una punción accidental. Aquí voy a retomar puntos que mencioné anteriormente. Les preguntaba, ¿qué es un paciente de acceso venoso difícil? ¿Quiénes podrían ser? Pediátricos, oncológicos, geriátricos, edematizados. Ahora sí que prácticamente la mayor cantidad de población de aquí de México, porque también entra una gran cantidad de pacientes que son obesos, ¿de acuerdo? Ellos también son considerados como pacientes de acceso venoso difícil. ¿Con qué calibre tomarían un paciente de acceso venoso difícil? Ok, muy bien, con una mariposa. ¿Saben las partes de la mariposa o cómo funciona una mariposa? ¿Han tenido esa curiosidad de decir por qué tiene una manguera? ¿O todos conocen una mariposa? ¿Sí? Ok, entonces la mariposa, vamos desde arriba, tiene su aguja, que es un calibre, está diseñado pues principalmente para estos pacientes de acceso venoso difícil y para hemocultivos, ¿de acuerdo? ¿Por qué para hemocultivos? Porque se recomienda que se tome en un sistema cerrado. ¿Para qué? Evitar las tasas de contaminación o disminuirlas. La LCI indica que tiene que ser menor a un 3% y con esto podemos ayudar a reducir estas tasas. ¿De acuerdo? Entonces, regresando a pacientes de acceso venoso difícil y el uso de las mariposas. Realmente son muy nobles por el calibre. O sea, hay calibre 23, calibre 21 y calibre 25. Entonces, ahí vamos por esa parte. Luego tiene unas alas. ¿Para qué funcionan esas alas? Para fijar. ¿Para qué más? Justo, también para sostener. Ven que en las alas tiene como un relieve, unos puntitos. Eso también, al momento de sujetar, nos está indicando que el bisel está hacia arriba. ¿Ok? Para que cuando lo saquemos no es como es un calibre muy chiquito y a ver dónde está. No. Ahí también es una ventaja que se ofrece con ese dispositivo. Ahora, la manguera, ¿para qué funciona? O el tubo flexible. ¿Para qué creen que funcione? ¿Y qué tiene que ver con un paciente de acceso venoso difícil? Ok, justo para que no se colapse, ¿de acuerdo? Recordemos que pacientes de acceso venoso difícil son calibres también muy pequeños, o sea, calibres de las venas muy pequeños. Entonces, ¿qué pasa?
los tubos vienen a vacío. Entonces, al momento de que nosotros generamos ese vacío, podemos colapsar la vena. Es por eso la importancia de ese tubo flexible. Hay que sacarle utilidad a esos dispositivos. Sé que también existe la técnica de goteo, pero las guías no lo recomiendan porque esto genera un riesgo. Riesgo tanto para el paciente como para el flebotomista. Es decir, se llega a trozar la aguja y eso pues es un punzocortante al final del día. Si se mueve el paciente y está goteando la muestra, ¿qué pasa? Y nosotros, suponiendo que no trajéramos guantes, que igual como lo mencionamos, hay que traer pues todo nuestro equipo de protección personal, pero suponiendo que no traemos guantes, el paciente se mueve y está chorreando la sangre. ¿No es un riesgo para el flebotomista? Entonces hay que disminuir eso. Y ahora, en calidad de la muestra, ¿qué pasa cuando se toma por goteo? Hemólisis, se coagula. Entonces eso también dicen, bueno, se hemolizó, laboratorio, no lo puedo procesar porque no va a ser un resultado confiable. Entonces, una nueva toma. Y era un paciente de acceso venoso difícil. Creo que podríamos ir disminuyendo muchas de esas dobles punciones y mejorando la calidad de las muestras usando un dispositivo como lo es una mariposa. Ahora, en el caso de los hemocultivos, ¿quién ha tomado un hemocultivo? Ok, sí son bastantes, lo cual es muy bueno y saben cómo se toma un hemocultivo, las consideraciones que hay que tener, y por eso la tabla que les mostré anteriormente, por eso la ponemos antes para poder platicar. Se toma el hemocultivo en primer lugar y dicen, híjole, ¿sabes qué? También lleva química, biometría y tiempos de coagulación. Entonces, ¿cuántos mililitros se le requieren para un hemocultivo? ¿Sí, un adulto? Ok, las guías, no es el tema de hemocultivos, pero las guías recomiendan que sea de 8 a 10 mililitros, 10 de preferencia, ¿de acuerdo? Entonces, suponiendo son botella aerobia y anaerobia, que igual las guías mencionan que entre mayor volumen sea, pues suponiendo 4 botellas. Y ahora le piden los tubos que les mencioné, con un solo piquete se puede, 20 mililitros y digo, con una sola jeringa, porque generalmente los hemocultivos los llegan a tomar con jeringa. ¿Con una sola jeringa se puede tomar todos los estudios? ¿No? Ok. Justamente por eso también se toma con una mariposa y con una sola punción podemos tomar hemocultivos, sus 2 botellas y los tubos de sangre en el orden correspondiente. ¿De acuerdo? Esa es otra ventaja. Como les digo, no es el foro de hemocultivos, pero es importante que conozca que esto también tiene una ventaja en la parte de microbiología. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta aquí? Muy bien. Entonces, ya vimos pacientes de acceso venoso difícil, que también las mariposas tienen su parte de cómo se retira una aguja y tiene un sistema de seguridad para evitar punciones accidentales. Se tiene que desechar en contenedor de punzocortantes. ¿De acuerdo? Así, suponiendo la mariposa tal cual, completa, se va al contenedor de RPBI, tiene un punzocortante tanto al inicio como al final, ¿de acuerdo? No manipular agujas usadas, ni reencapuchar, ni doblar. Las guías también mencionan que nunca se debe de reencapuchar, ¿de acuerdo? Otra cosa que se me estaba pasando al momento de tomar una muestra por goteo, ¿cómo se toma una muestra? Se abren los tubos, ¿de acuerdo? Eso también las guías dicen que no se debe de abrir un tubo hasta el momento que se procese la muestra, porque también estamos comprometiendo la calidad de este, ¿vale? ¿Dudas? ¿No? Muy bien, entonces el tiempo y las condiciones de estabilidad va a depender del analito y es por eso que también dicen, bueno, el transporte de la muestra, qué tubo se va a tomar, si requiere un tubo barrera para mayor estabilidad, la temperatura, todo eso va a ir influyendo, ¿de acuerdo? Aquí otra pregunta, ¿cuánto tiempo esperan ustedes para meter a centrifugar un tubo? 30 minutos. ¿Cuál? Ok. ¿Han checado los insertos de los tubos? Bueno, también ahí viene, de todas formas aquí se los explico. En el tubo rojo lo recomendable es esperar 60 minutos y en el tubo amarillo u oro hay que esperar 30 minutos, ¿de acuerdo? También nosotros, recomendamos de que se centrifugue a GES
no en RPMs. Bueno, se puede hacer la conversión, pero es nada más en los insertos, por si llegan a tener la duda o la curiosidad, ahí viene en GES, ¿de acuerdo? Se puede hacer la conversión en una plataforma de internet, ¿vale? También vienen los tiempos que se requiere centrifugar, y es muy importante lo que les decía de el tiempo de espera de retracción del coágulo, ¿ok? Esto para evitar que se forme fibrina. Por ejemplo, el gel, no sé si les ha pasado que el gel parece que está como rojo, o sea, no sale completamente blanco o, sí, como pardo. No sé si les ha pasado que lo ven lleno de sangre o de puntitos rojos. Eso generalmente es ocasionado cuando se centrifuga de una manera muy pronta, o que no se esperó el tiempo de retracción del coágulo, o también en cuántas Gs estuvo centrifugando, ¿vale? Muy bien, entonces, no sé si hay alguna duda de este lado, ¿no? Para pasar con la parte de tamiz. Y pues bueno, muchas gracias. Los dejo con mi compañera. Gracias, Asa. Y bueno, pues ya solamente como conclusión, precisamente para la parte de venopunción, pues recordar 3 aspectos importantes. 1, la preparación del paciente, que decíamos es algo muy importante para los expertos del CLSI y está demostrado. Eso nos va a permitir pues mantener la confianza y la estabilidad del mismo. 2, la bioseguridad de los procedimientos, ¿no? E incluso Asael mencionaba algo muy importante: los tubos no deberían de destaparse cuando utilizamos un sistema cerrado, por supuesto, ¿no? Porque existen algunos otros tipos de sistemas para llevar a cabo recolección de la muestra, pero precisamente el sistema que recomienda CLSI es un sistema cerrado al vacío, con la finalidad de mantener la bioseguridad del profesional de la salud y del paciente, pero también con la finalidad de mantener la estabilidad analítica de las muestras. Yo siempre les digo, cuando tenemos o cuando jugamos el papel de flebotomista en el laboratorio clínico, nuestra misión no solamente es obtener la muestra de sangre y hasta ahí ya terminó mi chamba. Ya que el área de procesamiento sepa qué hace, si la muestra va mal o si no va en volumen y demás. Yo como flebotomista debo asegurarme sí de obtener sangre en la medida de lo posible en el primer intento, pero también asegurarme de que la calidad de ese espécimen sanguíneo sea el adecuado para poder ser procesado, o de lo contrario los resultados que vamos a emitir como laboratorio clínico van a ser poco confiables. Bueno, entonces esa es la importancia del flebotomista como tal, o el papel que juega como tal un flebotomista. Y bueno, la tercera cuestión que debemos tomar en cuenta con este procedimiento de venopunción, pues les decía yo, además de la bioseguridad, es precisamente asegurarnos de mantener un estándar para cuidar esa calidad de los procesos. Si mantenemos un estándar, hacemos un procedimiento seguro, con fines de bioseguridad, y mantenemos un proceso limpio, un proceso que me asegure enviar muestras con la suficiente calidad analítica al laboratorio clínico. Y bueno, sin más, nos vamos a ir entonces ahora sí a hablar de manera muy breve acerca de este estándar, precisamente también que emite CLSI, que ya les decía, es el NBS01 versión 6, que nos va a hablar acerca de la importancia y de las buenas prácticas para obtener una muestra capilar para tamiz neonatal. Muy importante. Si nosotros quisiéramos hablar del estándar de recolección de muestra de sangre capilar para otros estudios, existe otro estándar. Están completamente divididos debido a la complejidad e incluso debido a las características de cada uno de mis pacientes que voy a estar abordando para cada fin. Entonces, ¿de qué nos habla este estándar? Pues nos va a hablar igualmente de la recolección de la muestra, el tipo de muestra que voy a utilizar para este tipo de estudio de laboratorio clínico, cómo se lleva a cabo de manera estandarizada la técnica de recolección, el secado, almacenamiento y transporte de mi tarjeta, de mi papel filtro para poder ser procesada, y la eliminación de los residuos. Entonces, de manera muy general, ¿qué es un tamiz neonatal? Si nosotros buscamos como tal la palabra tamiz con fines biológicos o con fines médicos, vamos a ver qué tamiz significa colar o filtrar en una población, en un mundo, en un universo, ciertos individuos o ciertas características de estos individuos para poder separarlos aquellos que tienen alguna característica distinta al resto de la población, ¿sí? Van a ser características particulares que en este caso están pues ya bien estudiadas y que se sabe que esas características fisiológicas en estos individuos van a generar ciertas alteraciones que van a comprometer altamente la calidad de mi paciente e incluso la vida del mismo. Por eso es muy importante
precisamente hablar de tamiz neonatal para el laboratorio clínico, por la relevancia que tiene este estudio de laboratorio para este tipo de pacientitos. Entonces, el tamiz neonatal pues identifica ciertas condiciones que pueden afectar la salud de mis pacientes, como ya les decía. Esto compromete tanto la calidad de vida de mi paciente como la vida del mismo, dependiendo del tipo de enfermedad que yo puedo llegar a detectar en estos pacientes. ¿Por qué es importante este tamiz neonatal hoy en día a nivel mundial, no solamente en México? Es muy importante porque vean, cada una de las enfermedades que yo puedo detectar con este estudio de laboratorio clínico son enfermedades que se pueden prevenir. Esa es la relevancia del tamiz neonatal, la prevención de estas enfermedades crónicas. No voy a estar previniendo una gripa, no voy a estar previniendo una infección, incluso si lo hablamos de esa manera. Voy a estar previniendo una enfermedad crónica que puede comprometer la calidad de vida de mi paciente, porque vean, estamos hablando que si se realiza un tamiz neonatal en el tiempo oportuno y bajo los estándares adecuados de calidad de la muestra, voy a poder prevenir que mis pacientitos recién nacidos tengan un hipotiroidismo genético que no se cura. Esos pacientes viven con esa enfermedad, que es una enfermedad pues complicada, es una enfermedad incluso cara, si lo queremos ver así, tanto para el paciente como para la institución de salud, y por lo tanto pues la importancia es de gran relevancia. También puede detectar fenilcetonuria, galactosemia, fibrosis quística, gran cantidad de enfermedades crónicas. Realmente aquí pongo como que las más frecuentes en los últimos años, pero incluso ya hoy en día tenemos también neonatal que detecta más de 100 enfermedades, ¿no? Entonces es importante poder realizar este estudio precisamente para prevenir que mis pacientitos recién nacidos tengan estas enfermedades. ¿Qué pasa cuando no detecto este tipo de enfermedades en tiempo y forma? Pues yo ya no voy a prevenir la enfermedad. Lo que va a hacer el médico es diagnosticar la enfermedad y tener que tratar de por vida a estos pacientes. Y como les decía, no es con fines bióticos, así lo queremos ver, no es una finalidad el poder diagnosticar la enfermedad, porque vamos a estar privando a mi pacientito y a su familia de tener una buena calidad de vida, pero también esto representa gastos para la institución de salud en la que vamos a estar trabajando, el tener que tratar de por vida a un paciente si nosotros hubiéramos realizado un tamiz neonatal a tiempo para poder prevenir esta situación. Entonces, para las especificaciones de la toma de muestra, ¿cuál es la selección del sitio de punción para un tamiz neonatal? Sí o sí, tiene que ser el talón de mi paciente. No está permitido puncionar ningún otro sitio y también sí o sí tiene que realizarse, este tamiz neonatal se tiene que realizar a través de muestra de sangre capilar. No puede ser sangre venosa, ni mucho menos sangre arterial. Forzosamente se tiene que realizar con sangre capilar porque los estándares pues ya están bien validados con este espécimen biológico y las características o las enzimas que se buscan detectar para poder prevenir estas enfermedades crónicas se van a detectar de manera oportuna en ese tipo de espécimen biológico. Entonces, el sitio de punción es el talón debido a la seguridad y al flujo sanguíneo que me va a dar de manera adecuada en estos pacientitos recién nacidos. En esa zona del talón pues vamos a ver que mi pacientito va a tener gran cantidad de capilares que me van a permitir obtener flujo sanguíneo constante para poder llenar por completo mi papel filtro en este tipo de muestras. Entonces, si nos damos cuenta también, además de tomar en cuenta que vamos a puncionar el taloncito de mi paciente, únicamente tenemos permitido precisamente llevar a cabo la punción en las zonas laterales del taloncito de mi bebé. ¿Por qué? En este sitio, en el sitio medio, bueno, dos razones principalmente. En el sitio medio es sumamente riesgoso llevar a cabo la punción porque en ese sitio tenemos muy cercana la piel con el hueso calcáneo de mi paciente, del talón del paciente. Entonces, si yo llego a picar directamente el huesito de mi paciente, le va a generar mucho dolor, muchísimo dolor, y también puede llegar a generarle complicaciones a largo plazo cuando el paciente va a comenzar a caminar. Esos pacientes tienen que ser mandados a rehabilitación cuando empiezan a caminar debido a esa punción, dependiendo de la severidad con la que estamos puncionando el huesito, por supuesto, ¿no? Por eso siempre se deben de puncionar estas zonas, en primera instancia por la seguridad del paciente y en segunda instancia por lo que les decía. En estos cojincillos, por así decirlo, del taloncito de mi bebé, yo tengo gran cantidad de irrigación capilar. Entonces, cuando yo utilizo una lanceta apropiada, me voy a asegurar de cortar la mayor cantidad de capilares posibles para obtener gotas gruesas de sangre que me permitan llenar adecuadamente mi papel filtro, ¿ok?
¿okay? Por eso es importante tomar en cuenta esa situación. Aunado a eso, un aspecto clave para poder llevar a cabo de manera exitosa la recolección de esta muestra es utilizar la lanceta adecuada y fabricada para tal fin. ¿Cuáles son las características que nos dice el SI debe de cumplir esta lanceta? Tiene que ser una lanceta automatizada, que lleve a cabo un corte automatizado, y una lanceta que esté estandarizada con respecto al corte que va a realizar. Eso es muy importante, principalmente para la seguridad de mi pacientito. Recuerden, yo estoy posicionando un taloncito, un sitio anatómico muy pequeñito de mi paciente, y el gran riesgo es que yo llegue a tocar el hueso calcáneo de mi bebé. Entonces, al utilizar lancetas completamente estandarizadas, incluso vean, dependiendo del tipo de fabricante que utilicen, ese fabricante tiene la obligación de decirles cuál es de qué tamaño va a llevar a cabo el corte en el piecito del bebé, esas lancetas. Tal manera que si vemos aquí estos ejemplos, tenemos lancetas que se utilizan para pacientes que llegaron a término, como es esta lancetita verde, porque realiza un corte de una profundidad de 1 milímetro por 2.5 milímetros de longitud de corte. Pero si quisiéramos abordar o puncionar un pacientito neonato que no llegó a término o que pesa menos de 2.5 kilos, tendríamos que utilizar una lanceta más pequeña, porque el piecito del bebé es mucho más pequeño y la distancia que hay entre la piel, el calcáneo, y la piel es mucho menor. Entonces debemos asegurarnos de utilizar lancetas que realicen cortes en menor profundidad y en menor longitud. Ahora, si se dan cuenta, yo les estoy hablando de cortes, no de incisión. Cuando nosotros utilizamos una lanceta para realizar una prueba de point of care, como pensemos una glucosa capilar, esas lancetas lo único que hacen es hacer una incisión en el sitio de punción. Solamente hacen un piquito y nos permite obtener 1, 2 o máximo 3 gotas para realizar ese estudio. Estas lancetas diseñadas específicamente para tamiz neonatal no tienen que hacer solo una incisión, tienen que realizar un corte longitudinal que me permita precisamente obtener gotas gruesas para llenar el papel filtro. Y ahorita vamos a ver por qué es importante obtener gotas gruesas para ese papel filtro, ¿okay? Entonces, tomar en cuenta esos aspectos que nos dice LSI. Aquí ponemos un ejemplo de cómo llevar a cabo el procedimiento de punción utilizando este tipo de lanceta automatizada. Les decía, pues en primer lugar debemos de elegir el sitio de punción, que son las zonas laterales del taloncito de mi bebé, y previo a hacer la asepsia de ese sitio de punción, es muy importante arteriolizar ese taloncito de mi bebé, generarle calor en el taloncito del bebé para que los capilares se vasodilaten y se hagan todavía más prominentes, ¿okay? Entonces, quienes han realizado este procedimiento no me dejarán mentir, en cuanto tocamos el taloncito del bebé está frío. No lo sé por qué siempre sobre todo cuando tenemos pacientitos encamados o pacientitos en cuneros, sí, esas zonas siempre son un tanto frías. Entonces el taloncito del bebé generalmente está frío y eso va a complicar un poquito cortar la mayor cantidad de capilares posibles. Entonces lo que tenemos que hacer precisamente es masajear el taloncito del bebé. Está prohibidísimo acercar un guante con agua caliente, incluso una toalla con agua tibia, la lámpara del quirófano, cualquier agente físico externo está prohibido acercárselo al talón para llevar a cabo esa vasodilatación. Recordemos que la piel de los bebés pues, es muy sensible. Entonces, agregarle cualquier agente físico ponemos mucho en riesgo al taloncito del bebé. Entonces, hay incluso tenemos imágenes reales de cómo se han quemado los pacientes. Los bebés tienen quemaduras de hasta 3er grado precisamente porque se les acercan las lámparas o lo que se nos ocurre ahí en el hospital. Entonces, solamente tenemos que masajear el talón. Y una vez que se masajea, entonces ahora sí hago la asepsia de mi sitio de punción y de la misma manera que lo hacemos para una venopunción, y vamos a llevar a cabo precisamente la colocación de la lanceta. El cómo se va a colocar la lanceta va a depender nuevamente de cada casa comercial. Casa comercial tiene la obligación de capacitarlos para el correcto uso de los dispositivos. Algo que pudiera ser algo muy lógico. Muchas veces cuando nos enfrentamos a estos dispositivos no sabemos cómo utilizarlo y por eso no realizamos una buena punción. Entonces siempre se tiene que acercar a sus casas para que les dé una capacitación previa en el uso del producto. Entonces, una vez que yo hago la incisión en el taloncito, de mi bebé, voy a empezar desecho mi punzocortante y voy a empezar a recolectar la muestra. Decíamos, estamos hablando de tamiz neonatal.
tengo que asegurarme de que todos los circulitos de mi papel filtro se llenen adecuadamente para poder enviar esa tarjeta al área de procesamiento y obtener resultados lo antes posible, ¿ok? Entonces es de manera general el procedimiento. Entonces yo les decía anteriormente, es muy importante tomar en cuenta precisamente que esa lanceta realice un corte seguro para mi bebé, pero también realice un corte que me dé gotas gruesas. ¿Por qué? Porque vean, yo debo de asegurarme que todos los circulitos del papel filtro se llenen por completo. Toda la circunferencia punteada del círculo se debe de llenar por completo con una única gota y debemos asegurarnos de que esa gota sea gruesa para que impregne ambas partes de la cara del papel filtro. Eso es un criterio de aceptación de un papel filtro. Si yo mando un papel filtro con muestras coaguladas, con muestras sobresaturadas, porque a lo mejor le puse una gotita y solo se llenó el centro del círculo y me faltó para rellenar el resto, y le coloco una segunda gota, nos damos cuenta en el área de procesamiento que esa es una muestra sobrecargada y por lo tanto tendría que ser rechazada. Entonces, si ustedes recuerdan, el tamiz neonatal es válido o es oportuno, por así decirlo, los primeros 7 días después de nacido del bebé. Si yo proceso un tamiz neonatal después de esa primera semana, ya no voy a asegurar la prevención de las enfermedades crónicas que mencionábamos anteriormente. Ahí lo más seguro es que ya si detectó algo el laboratorio, el paciente ya desarrolló la enfermedad y por lo tanto tiene que ser tratado de por vida. Entonces no tenemos la oportunidad como laboratorio de decir, bueno, pues mándalo así, a ver, la muestra está diluida o se coaguló, yo qué sé, pues a ver qué sale, que no la van a rechazar. Y si estamos en el tiempo límite de procesamiento de muestra, pues corremos mucho el riesgo de no ayudar a mi paciente y de poder prevenir esas enfermedades. Entonces, por eso necesitamos esas gotas gruesas. Decíamos, con una única gota voy a llenar todos mis circulitos del papel filtro. Una vez que yo ya tengo mi papel filtro, debemos tomar en cuenta que por nada del mundo se deben de tocar esos circulitos, incluso aunque tengamos guantes, eso puede llegar a generar contaminación de la muestra. Y muy importante, se deben dejar secar, ese papel filtro durante 3 horas a temperatura ambiente. Eso también es muy importante. Nada de que, híjole, ya va a venir el laboratorio por los papel filtro y se los va a llevar. Y yo acabo de tomar mi muestra, pásale la secadora, ¿no? O mételo a la estufa por tantito. Recuerden que lo que tenemos ahí es sangre. Seguimos teniendo células vivas, eritrocitos, leucocitos y plaquetas que siguen llevando a cabo precisamente cierto metabolismo. Si yo le agrego un agente físico de calor para que seque, vamos a aumentar el metabolismo de esas células y por lo tanto los estudios pudieran llegar a salir alterados, ¿ok? Puede llegar a haber cierta interferencia en los resultados. Por eso se debe dejar secar a 3 horas temperatura ambiente, evitar el contacto entre superficies. Incluso muchas veces las casas comerciales de ese papel filtro tienen ciertos racks que permiten colocar las tarjetas de papel filtro de manera que no se junten entre sí y de esa manera asegurar de que no va a haber una posible contaminación. Y bueno, lo que les decía, hay que evitar la exposición a calor intenso. Cuando esos papel filtros se tienen que transportar a zonas muy alejadas, pues solamente hay que tomar en cuenta la temperatura ambiente. Si estamos pensando a lo mejor que vamos a transportar hacia zonas muy calurosas como el norte del país, en Monterrey y demás, y estamos en verano, pues obviamente ahí la temperatura está muy elevada y por lo tanto tendríamos que pensar como laboratorio clínico en transportar esas tarjetas en condiciones de refrigeración controlada, ¿ok? Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Y bueno, aquí solamente de manera muy breve, en el caso de pacientitos que requieren de hacer cierto tipo de pruebas en sangre capilar, pues también existen lancetas completamente estandarizadas para poder llevar a cabo las punciones, que seamos ya sea una incisión o ya sea un corte que me dé gotas gruesas para poder llenar esos tubitos microtiner y realizar cierto tipo de estudios. En el caso de que mis pacientes requieran de algún otro tipo de estudio que no sea tamiz neonatal, en caso de pacientes pediátricos. Y por último, me parece que sí es la última, sí, pues ojo aquí, cuando eso es muy importante tomarlo en cuenta porque cuando nosotros vamos a recolectar una muestra de sangre capilar, ya sea en un paciente pediátrico o adulto, debemos tomar en cuenta que si bien existen ya hoy en día todos los tubos para realizar una marcha de trabajo de laboratorio clínico, debemos tomar en cuenta que vean, el orden de llenado de los tubos se invierte por completo. Si se acuerdan, en una venopunción, el último tubo que íbamos a recolectar era el lila. En este caso va a ser el primero. Y si le damos un poquito de lógica, es muy sencillo el por qué.
Recuerden que en estos tubos lila nosotros lo que queremos obtener es sangre total. Entonces, esos tubos tienen precisamente como anticoagulante DTA que me permite que mi muestra no se coagule. Pero al ser una muestra obtenida por goteo a través de mis capilares, lo que yo estoy haciendo es el tiempo que tardo en llenar esos tubos por goteo. Si yo dejara al último mis tubos con anticoagulante, esos tubos se me coagularían o se pudiera llegar a estar generando ciertos agregados plaquetarios que me van a generar interferencias. Por eso siempre primero lleno los tubos con anticoagulante para que mi muestra no se me coagule. Primero los tubos de DTA, luego los tubos con heparina para obtención de plasma y hasta el último voy a dejar mis tubos o voy a llenar mis tubos para obtención de suero. Si aquí ya me llegan a caer ciertas gotitas, o ciertos coágulos, microcoágulos en mi muestra, no pasa nada, porque al final de cuentas yo lo que voy a hacer es dejar reposando estos tubos para que se me coagule la muestra y pueda separar el suero. Por eso se invierte el orden de llenado y además de eso, las veces que yo voy a invertir mis tubitos, se duplica sobre todo en los tubos con anticoagulante. Simple y sencillamente por la superficie de contacto. Al ser tubitos súper chiquitos, pues solamente yo tengo que asegurarme de que toda la muestra entre en contacto en esa superficie tan pequeña con todo el anticoagulante. Y pues vean, estos tubos, por supuesto que también debemos de asegurarnos de que tengan un volumen mínimo para guardar la relación aditivo-muestra. Estos tubos tienen una línea mínima y máximo de llenado que debemos de cuidar cuando nosotros estamos llenando estos tubos para asegurar precisamente la eficiencia de los aditivos que tienen cada uno de estos tubos. Entonces, si se dan cuenta, bueno, de manera muy general, por condiciones de tiempo, pues ese es el estándar para llevar a cabo la recolección de sangre capilar, específicamente hablando para tamiz. Y pues nuevamente hay que mantener mucho foco en el tiempo en el que los laboratorios llevan a cabo este procedimiento y en los insumos que utilizamos para poder obtener gotas gruesas de sangre que me ayuden a tener un papel filtro lo más limpio posible con la suficiente calidad analítica. ¿Okay? Y pues no sé si hay alguna duda, algún comentario. ¿Estamos seguros? Ah, acá, sí. Sí. Esta muestra sí o sí tiene que ser de capilar o en algún momento también podría obtenerse con muestras mínimas de punciones venosas. Se pueden llenar los tubos con sangre venosa, sí. Sin embargo, en el caso de nuestros tubos, yo como fabricante de BD, de Becton Dickinson, no les podría recomendar que sean llenados con sangre venosa, porque incluso nuestro registro por parte de COFEPRIS está comprobado y está validado para sangre capilar. No pudiera asegurar que si ustedes llenan esos tubitos con sangre venosa, los resultados sean confiables o sean equiparables con sangre capilar. Por eso no, pero por supuesto que ustedes están en la libertad de validar sus procesos, ¿no? Esos tubos están diseñados para sangre capilar. Si cada laboratorio quiere utilizar muchas veces esos tubitos porque es poca la cantidad de muestra y demás que obtenemos y los quieren validar para sangre venosa, lo pueden hacer. Y si ven que los resultados son equiparables con respecto a una toma de muestra venosa en los tubos normales, pues los pueden utilizar, adelante, ¿no? Pero como casa fabricante, nuestra descripción está únicamente para sangre capilar, los tenemos validados como tal. Si a veces ocurre que el día de mañana nos buscan, ¿no? Nos dicen, es que tus tubos, ¿sabes qué? Me están dando resultados completamente aberrantes en estos tubos, vamos, auditamos qué es lo que está pasando y nos damos cuenta que sucede esa situación, no podemos ayudarlos o no podemos verificar si es un control de calidad con los tubos porque no se está utilizando bajo las condiciones que fueron validadas en el área de desarrollo de BD. Entonces siempre recuerden, todo lo que hagan en el laboratorio clínico lo tenemos que validar. Incluso lo que yo les estoy diciendo, lo que Azael les dijo, no nos crean, vayan al laboratorio y valídenlo para la seguridad de los pacientes. Muchas gracias. Otra pregunta, perdón. Dígame. Puso una diapositiva donde aparecen unas lancetas que son para estas. Uh-huh. ¿Estas sirven para la toma del tamiz? No. ¿O definitivamente no? No, estas no, lo mismo, ¿no? No están validadas para tamiz, estas de nuestra casa comercial no están validadas para tamiz, porque tan solo vean las longitudes de corte que hacen, las profundidades 1.5 milímetros, 1.8 y 2 milímetros. Entonces, eso no nos va a dar una gota lo suficientemente gruesa para llenar el tamiz y además ponen en mucho riesgo a mi pacientito. Las que son específicamente diseñadas para tamiz son las que veíamos estas,
estas que ya están comprobadas y ya se sabe que se utilizan para tal fin. Entonces, si un día ustedes utilizan estas lancetas y me dicen, no es cierto lo que me dijiste, no se está llenando el papel filtro, vamos con ustedes con mucho gusto y vemos cómo se están utilizando. Y ahí sí yo podría meter las manos al fuego y decir, sí se llena el papel filtro. Pero si nos llaman para decirnos, no se llena el papel filtro adecuadamente con tus lancetas y lo están haciendo con cualquiera de estas, pues no podemos ayudarlos mucho. Con gusto. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.